Bienvenido a nuestro canal. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa con toda su violencia. La guerra, que ha llegado a su primer año en los últimos días, provocó la muerte de muchas personas. Mientras los intentos de invasión, que comenzaron con la orden del presidente ruso Vladimir Putin en la mañana del 24 de febrero de 2022, continúan a toda velocidad, las sanciones a los estados occidentales y sus discursos por la paz no han traído la paz hasta ahora. El presidente turco, Tayyip Erdogan, quien ha sido mediador en las negociaciones entre Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra, volvió a enfatizar su disposición a brindar las facilidades necesarias para futuras conversaciones de paz con el fin de poner fin a la guerra entre ambos países. Poco después del anuncio del Tratado de Paz de 12 puntos por parte del Estado chino, el presidente Erdogan instó al líder ruso Vladimir Putin, con quien tiene estrechas relaciones, a poner fin a la guerra en Ucrania, que se prolonga desde hace un año. El presidente de Turquía se reunió con los líderes de los dos países en el primer año de la guerra. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia dijo que las conversaciones con el presidente de Rusia son sobre los devastadores terremotos que causaron graves daños a Turquía y los desarrollos relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Erdogan enfatizó que se debe lograr la paz para evitar más pérdidas de vidas. Según información de grupos de medios digitales, Ucrania ha lanzado una serie de ataques sorpresa contra tropas rusas y líneas de suministro en Mariupol, el primero desde que la ciudad cayó ante el Kremlin en mayo pasado después de un brutal asedio de 3 meses que devastó el importante puerto. La semana pasada hubo al menos 18 ataques durante 3 días consecutivos, el más reciente el viernes por la noche, lo que aceleró significativamente los esfuerzos para recuperar el corredor sur capturado de Ucrania, la costa que conecta Crimea. Se especula que las explosiones, que ocurrieron durante una advertencia de un ataque ruso a Kiev coincidiendo con el primer aniversario de la guerra, involucraron cohetes estadounidenses de largo alcance recién donados con un alcance de aproximadamente 100 millas. Nuestro ejército destruyó a los terroristas rusos que ocuparon nuestra ciudad llamada Mariupol. Y créanme, la distancia no es tan importante para nosotros hoy, dijo Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. Los analistas creen que la nueva iniciativa anuncia el comienzo de los esfuerzos de Ucrania para crear una brecha a lo largo de la costa entre las fuerzas rusas en el este y el sur del país. Se habla de un ataque masivo de primavera después de que sus ejércitos sean reforzados con armas occidentales. Moscú, creyendo que el puerto del mar de Azov estaba demasiado lejos para ser atacado por las fuerzas ucranianas más cercanas, convirtió a Mariupol en una guarnición importante para sus fuerzas. Fuentes de Mariupol dijeron que los ataques, dirigidos con la ayuda de simpatizantes locales, alcanzaron depósitos de municiones, tanques de combustible y un cuartel militar en una acería, causando 50 bajas rusas en la primera ola de explosiones del miércoles. El 12 de ese día, se informaron 5 huelgas al día siguiente, al menos 2 en la acería y fundición Ilich y una cerca del aeropuerto. Otra explosión ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche del viernes. Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de Mariupol. Él dijo: "Estoy absolutamente feliz. Trabajamos duro para este ataque con nuestra resistencia dentro de Mariupol. Este es un paso hacia la desocupación de Mariupol. Cualquier ucraniano debería ser feliz". Otro funcionario local dijo que también se atacaron objetivos rusos en las aldeas de Yalta y Yurivka, a unas 20 millas a lo largo de la costa de Mariupol. Oleg Tachedanov, excoronel de artillería ucraniano y destacado analista de defensa, dijo: "Lo que vemos en Mariupol es la destrucción sistemática de suministros logísticos para los rusos. Parece que lo hicimos antes de recuperar a Kherson. Un contraataque ucraniano liberó Kherson hace 4 meses, asestando un duro golpe a las afirmaciones de Vladimir Putin de que había anexado toda la región, aunque la ciudad seguía bajo frecuentes bombardeos de las fuerzas rusas". Tachedanov dijo que Mariupol es un importante centro ruso de tropas, armas, municiones, combustible y alimentos. La salvación no solo es posible, sino inevitable. La única pregunta es qué armas se usó para llegar a Mariupol. Fuentes de inteligencia en Kiev se negaron a discutir los ataques. Previamente, Ucrania ha utilizado drones, oficiales de las fuerzas especiales y grupos partisanos locales para atacar en lo más profundo de las líneas enemigas e incluso en áreas dentro de Rusia. El impulso de la guerra cambió el verano pasado cuando Estados Unidos comenzó a suministrar múltiples lanzacohetes conocidos como HIMARS,
que disparan cohetes guiados por satélite con un alcance de 50 millas más que cualquier cosa que Ucrania haya tenido antes. A principios de este mes, Washington anunció que casi duplicaría el alcance de ataque de Kiev con un suministro de cohetes guiados con precisión, una bomba de pequeño calibre lanzada desde tierra que se puede lanzar en cualquier clima y puede vencer las interferencias electrónicas. Los propagandistas rusos afirmaron que estas bombas se utilizaron en los ataques de Mariupol. Pero los ataques podrían incluir drones kamikaze de largo alcance que ya se utilizan en ataques a bases en Crimea y aeródromos rusos. Después del ataque inicial la semana pasada, los funcionarios designados por Rusia intentaron tranquilizar a los residentes, alegando que sus defensas aéreas derribaron 2 vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Antes de la guerra, alrededor de 500.000 de personas vivían en el puerto industrial de Mariupol, pero fue arrasado en gran parte después de los bombardeos de Rusia. Se cree que solo unos 90.000 ucranianos ocuparon la ciudad. Se cree que Moscú trajo a unos 40.000 civiles, en su mayoría de Asia Central, para limpiar los escombros y encubrir los crímenes de guerra. Los símbolos ucranianos se rompen a medida que se imponen la educación, los pasaportes y la televisión rusos. El marinero ucraniano Mikhailo Dianov, que participó en las brutales batallas finales del asedio a la acería de Azovstal, dijo que Mariupol podría ser fácilmente recapturado porque sus fuerzas conocían todos los búnkeres, entradas y brechas en las defensas. El único desafío es que los civiles se queden allí, dijo. Una estudiante de 18 años que se quedó para cuidar a su anciana abuela afirmó haber escuchado las explosiones. Los rusos no esperaban esto. Siguen diciendo que todo está bien, que hay drones y que los derribaron, pero mi casa estaba temblando, dijo. Nos mintieron, dijo una anciana en Mariupol, que Rusia no ha cumplido sus promesas a los residentes, incluida la reparación de un gran agujero en su techo causado por el bombardeo. Ni siquiera pagan sus pensiones a tiempo. La vida empeoró mucho. Hace un año teníamos de todo, sí, no era perfecto, pero teníamos comida y calor y todos los productos en las tiendas. Extraño el pasado. No sé quién tiene razón y quién está equivocado. Solo sé que tengo una vida mejor. Esperaba que Rusia hiciera más por nosotros. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, le dijo a un niño de 4 años que prometió liberar a Mariupol este año. Tal vez las huelgas de la semana pasada sean solo el comienzo de cumplir esa promesa. En otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rindió un brillante homenaje a la guerra de su nación el viernes, después de un año de dolor, pena, fe y unidad. El presidente ucraniano dijo que su país no estaba devastado ni se rindió a la agresión rusa, y prometió, vale la pena luchar por cada mañana. En una serie de emotivos discursos, prometió que, haremos todo lo posible para lograr la victoria este año. Gracias por mirarnos.